Buenas noches, buenas tardes, noches, queridos compatriotas. Hoy comienzo de nuevo las directas porque había estado enfermo durante algún tiempo y ya estoy aquí con ustedes de nuevo. Hoy creo que se hace muy imprescindible la directa de hoy. Hoy es 10 de octubre. 10 de octubre, Día de la Independencia y la Libertad de los cubanos. Sin embargo, los cubanos hoy han amanecido con la policía en la puerta de sus casas, uno, y otro pues están presos. Parece que el régimen castrista le tiene mucho miedo al Día de la Libertad. Parece que suma muchas culpas, ¿verdad? Y ante esa realidad, pues, no saben qué hacer. Voy a empezar diciéndole un fragmento de un poema de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios. Como si la resaca de todo lo vivido se nos emposara en el alma, yo no sé. Tal parece que a nosotros los cubanos se nos ha imposado en el alma nacional el odio de Dios. Llevamos 62 años en un nuevo tipo de esclavitud, la esclavitud ideológica. Una de las mentiras más grandes que se ha proclamado en el siglo XX ha sido el castrismo. Y hoy los cubanos están prácticamente en prisión, como si toda Cuba fuera una gran cárcel. Y es que hoy, como les dije los otros días, Cuba es un estado fallido. Técnicamente Cuba es un estado fallido. ¿Y por qué Cuba es un estado fallido? Pues Cuba es un estado fallido porque de conformidad con los elementos que caracterizan los estados fallidos, de conformidad con las ciencias políticas, pues en Cuba se dan los elementos de ser un estado fallido. Martín nos había dicho que la política era el arte de lo posible. Sin embargo, el castrismo se apropió de una ideología, el marxismo-leninismo, que se ha creído la verdad del mundo, y las ideologías no son más que eso, ideas preconcebidas de algunos hombres que no se fundamentan ni en la ciencia, ni en la realidad, ni en el discurso de la naturaleza. Y por eso hemos estado perdidos durante 62 años, sin que los cubanos hayamos tenido un gobierno que haya tenido en cuenta las posibilidades, la realidad objetiva ni los valores de ciencia para poder mejor procurar el bienestar de los cubanos, la libertad de cada individuo en armonía con la sociedad. Mire, Cuba primero se proclamó como un estado socialista, y ustedes saben que Cuba no es un estado socialista, porque un estado socialista pues requiere que los obreros sean los que estén en el poder, y ustedes saben que en Cuba los obreros no son los que están en el poder. Los que están en el poder son unos ancianos que tomaron el poder a diestra y siniestra y hoy lo conservan también a más siniestra que diestra. Sí, no hay ningún obrero en el Comité Central, ni hay ningún obrero en el Buró Político.
ni las instancias del Estado, los estamentos del Estado, ninguno está dejado por ningún obrero. Cuba no es un Estado proletario, es una gran falsedad. Pero tampoco es el Estado moderno que proclamó la Revolución Francesa y el pensamiento de la Ilustración, etc., porque para ser un Estado moderno hay que tener una constitución como ley suprema, tienen que haber división de poderes, tiene que haber poder judicial independiente, tiene que haber libertad de expresión, libertad de partidos políticos y un pacto social. Esas cosas no existen en Cuba. Cuba no tiene constitución, como ya le he dicho otras veces. Y no tiene constitución porque una constitución es el pacto entre todas las fuerzas políticas. Y eso que hicieron en Cuba en el 76 y después ahora en el 19 no es más que la voluntad de los que están en el poder. Pero además una constitución tiene que ser la ley suprema, y ustedes saben que en Cuba la constitución no es la ley suprema, sino que es el partido. Para que sea un Estado moderno, además, tiene que haber división de poderes, y ustedes saben que en Cuba no existe división de poderes. El Partido Comunista es quien los dirige y orienta todo. Pero además de eso, no existe garantías de los derechos individuales, los derechos fundamentales del hombre no existen. Fue proclamado por la Revolución Francesa. Esos derechos, y por la Constitución norteamericana, esos derechos que emanan por el solo hecho de haber nacido, el derecho a pensar, el derecho a hablar, el derecho a manifestarse, el derecho a desplazarse de un lugar a otro, todas esas cosas no se dan en Cuba en un Estado moderno. Por tanto, Cuba ni es un Estado socialista ni es un Estado moderno. Pues, ¿qué es lo que es Cuba entonces? Pues Cuba no es más que un Estado fallido. Ahora, ¿qué es un Estado fallido de conformidad con las ciencias políticas? Pues un Estado fallido es cuando nos encontramos en un régimen que no está capacitado, no puede, aunque quiera, garantizar los servicios básicos a la población. Y en Cuba ustedes saben que las personas no tienen alimentación, las personas no tienen transporte, la salud es precaria. Todo el mundo sabe que en ese aspecto a los niños a la edad de 7 años ya le quitan la leche. Pero además de no poder garantizar los servicios fundamentales de un país, los servicios básicos, un Estado fallido se caracteriza además por la capacidad de impartirle justicia a sus ciudadanos. Y Cuba, ustedes saben, mira, hoy todos los cubanos que no simpatizan con el régimen han aparecido con la policía en la puerta de sus casas. Hoy los cubanos han amanecido en el calabozo, los han ido a buscar sin orden de protección, sin decirle a dónde los van a llevar, orden de registro sin decir qué es el objetivo del registro. Es decir, es un Estado realmente a la deriva. También el Estado fallido se caracteriza porque se erosiona la autoridad legítima. ¿Qué quiere decir que se erosiona la autoridad legítima? Bueno, pues las autoridades tienen que emanar de la voluntad de sus ciudadanos. Y por tanto, si la voluntad legítima emana de la voluntad de sus ciudadanos, en Cuba, ustedes saben que las autoridades, los que gobiernan en Cuba, no están por voluntad de los ciudadanos, sino que ellos están allí por voluntad de esa cúpula que está en el poder hace 62 años, que tomaron las armas matando, secuestrando, asesinando en algunos casos. Es decir, no es una autoridad legítima. Eso, incluso ellos dicen que es el partido, ni el partido puede decir nada, ningún militante de base tiene autoridad para decir absolutamente nada. Es ese grupo que está en el poder hace 62 años. Por tanto, la autoridad en Cuba también está erosionada. La autoridad legítima en manos del poder. Por tanto, por ese tercer elemento, Cuba
es un Estado fallido. Y es un Estado fallido porque Cuba tampoco tiene la capacidad de poder interactuar con los distintos estados civilizados, los estados modernos, que rigen en su región, en su zona geopolítica. Cuba está extrapolada geopolíticamente. Cuba pertenece a China, a Corea del Norte y a la extinta Unión Soviética. Pero Cuba no puede, bajo la concepción que tiene del Estado y del derecho, bajo la concepción que tiene del poder, pues Cuba no puede pertenecer a los organismos hemisféricos. Es decir, Cuba no puede interactuar con la comunidad de naciones a las cuales vitalmente le debiera corresponder, es decir, este espacio geopolítico occidental. Sí, ante un Estado fallido, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? Bueno, ante un Estado fallido, los ciudadanos no tienen otra cosa que no es la rebelión, y les voy a explicar científicamente por qué. ¿Por qué? Porque mire, para que usted pudiera lograr... Perdonen ustedes, me estaban llamando de la Universidad de Martinica en estos momentos, donde quieren que vaya a impartir un curso de teoría posmoderna del Estado y el derecho. Pero el curso parece ser que lo quieren que lo dé a distancia porque no puedo viajar por el problema de la pandemia. Bueno, pues les decía, cuando nos encontramos en una sociedad donde el Estado, el gobierno que impera, es un Estado fallido, pues los conflictos sociales los ciudadanos no lo pueden procurar como se procura en cualquier Estado moderno, en cualquier sociedad civilizada, a través de la justicia, procurando justicia por los órganos independientes creados para eso, con profesionales altamente calificados, imparciales, en un poder independiente. Pues esa justicia en Cuba no se puede procurar porque no existe, porque en Cuba no es un Estado moderno. Cuba no tiene una constitución que consagre la división de los poderes. Cuba no tiene una constitución que le dé independencia a los jueces. Cuba no tiene una constitución que le garantice a los ciudadanos sus derechos fundamentales. Cuba no tiene una constitución que le garantice a los ciudadanos sus derechos a la defensa. Por tanto, la vía judicial no es posible. La vía judicial no es posible. ¿Cuál es la otra alternativa cuando los conflictos que tiene una sociedad no los puede resolver de una manera judiciable en virtud de un Estado moderno? Pues tendría que ir a discurso político. Y lógicamente todo el mundo quisiera que el discurso político fuera un discurso civilizado, donde se le pudieran buscar soluciones a las cosas. Pero para que exista ese discurso civilizado o política, pues tienen que estar toleradas las diferentes ideologías, tienen que estar tolerados los diferentes partidos, tiene que estar tolerada la libertad de expresión, tiene que estar tolerada la libertad de pensamiento, y tiene que haber un espacio, una casa común, como le llamaba José Martí, es decir, un congreso, un parlamento, donde las personas puedan debatir políticamente en entera libertad y en igualdad de condiciones. Eso ustedes saben que no es posible en Cuba tampoco, de modo que cuando la vía judicial y la vía política civilizada no es posible, ¿qué otro camino le queda a los ciudadanos? Bueno, pues utilizar otro mecanismo político, pero ya no es el de las negociaciones, ya no es el diálogo civilizado. Pues ya a la gente no le queda otra alternativa que ir a la rebelión. Ya la gente no tiene otra alternativa que sublevarse. Hoy han amanecido mis clientes, es decir, mis clientes Daniel Salcedo, Milady Salcedo y la familia Miranda Leiva. A Daniel Salcedo logramos liberarlo. Hay una sentencia del tribunal, del cual lo puso en libertad.
Y hoy han venido a las 6 de la mañana, sin la sentencia en las manos, sin orden judicial, y se lo han llevado preso. Y estas son las horas en que Daniel Salcedo está vuelto a estar preso. Mi otra cliente, Mireille Salcedo, su hija, está en su casa con la policía en la puerta que no la dejan salir. La familia Miranda Leiva, las cuales se habían ido, que habían tenido que ir de la casa y habían ido a la iglesia, al obispado de Holguín en busca de refugio que criminalmente no le dio el obispo y cobardemente no le dio el obispo, y se dice que otras personas amigas le encontraron la casa de una amistad. Bueno, pues esa casa amaneció hoy rodeada, asediada, ¿ok? Y la familia Miranda Leiva, en un absoluto pavor, aterrorizada, en estado de pánico. ¿Sabe lo que provocó esta situación? Que una de las niñas que había estado presente cuando le hicieron ese mitin de repudio, que le cayeron a ladrillazos a las casas, donde le rompieron las ventanas, donde le pegaron fuego a la cocina, y no le pegaron fuego a toda la casa porque podía coger fuego todo el vecindario. Esa niña hoy, en esa casa donde supuestamente estaba escondida, donde supuestamente estaba refugiada, pues cuando vio su casa de nuevo rodeada, pensando lo que había sucedido días atrás, con la complicidad de la seguridad del Estado, con la complicidad de la policía y con la complicidad del obispo de Holguín, ¿ok? Se vio tan aterrorizada que en esta nueva casa pues trató de saltar por las azoteas y la niña se ha caído y está lesionada. Esa es la realidad que enfrenta nuestro país. Por tanto, ¿qué les puedo decir ante esta realidad? ¿Que vayamos a los tribunales? No podemos ir a los tribunales. O podemos ir a los tribunales, pero ¿qué pueden hacer los tribunales? Además que no tienen voluntad política de hacerlo, porque sus jueces son designados por ese grupo que está en el poder. No hay un poder judicial independiente. Ellos tienen que dirigirse por las directrices que le da el partido al Tribunal Supremo. Fíjense que el derecho, que es una ciencia social autónoma, en Cuba los jueces no pueden dictar sentencias de conformidad con su ciencia, ni de conformidad con su conciencia, sino que tienen que hacerlo en virtud de las orientaciones que reciben del partido. Es decir, como si las ciencias fuesen ideología. Las ciencias no son ideología. Las ideologías son verdades que la humanidad ha podido descubrir en virtud de un método de investigación científica y científicamente verificable. Esas son las ciencias. Las ideologías son sistemas de pensamiento que tienen un propósito político, pero que no se fundamentan ni en la realidad, ni en la ciencia, ni en el discurso de la naturaleza. Es simplemente lo que le parezca a determinadas personas y lo crea como verdad. ¿Ok? Entonces nos encontramos con unos jueces que tienen que renunciar a sus conocimientos científicos, a su ciencia, y tienen que cumplir con unas orientaciones que da el partido cubano, Partido Comunista Cubano, a través del Tribunal Supremo. Porque en Cuba no hay derecho a crear doctrinas. Los tribunales no están facultados para dictar sentencias de acuerdo a su conciencia, a los valores de la ciencia jurídica. Si un hombre
un ciudadano que tenga un conflicto con la sociedad no puede valerse de un sistema judicial para reclamar justicia si un Estado no le puede dar justicia a sus ciudadanos. Pues nos encontramos indudablemente ante una ciudadanía que no puede esperar nada de las autoridades judiciales. Si además de no poder judicializar sus conflictos, tampoco puede ir al discurso civilizado político, porque no le permiten la libre expresión, porque no le permiten tener partido, porque no le permiten ir a un parlamento, pues ¿qué le queda a ese pueblo que no sea la rebelión? Eso se lo dijo Santo Tomás de Aquino. La rebelión es legítima ante la tiranía. La realidad en estos momentos es que nosotros tenemos que procurar de darle asistencia a nuestros compatriotas. Tenemos que fortalecerlos de una manera tal que no signifique fortalecer al régimen. Y no nos queda de otra. No nos queda de otra. Y ellos están en una situación muy peligrosa porque ellos saben todas las arbitrariedades, todas las injusticias y todos los crímenes que han cometido. Y saben que el pueblo le va a exigir. Yo siempre había estado pensando en la posibilidad de buscar una solución pacífica, en una solución en que pudiéramos ponderar algunos culpables, pero la inmensa mayoría para no convertir en Cuba en una cárcel sucesiva. Pero ante estos crímenes, el crimen no puede quedar impune, la injusticia no puede quedar impune. ¿Cómo es posible que en estas circunstancias, donde niños tengan que saltar por las azoteas, por el horror de estar reprimido, nada menos que el obispo, el enviado por la iglesia en representación de la espiritualidad de la cristiandad, mensajero, disque de Dios, sea capaz de negarle el auxilio, y no solamente de negarle el auxilio, sino ni siquiera darle comida en las 48 horas que tuvieron allí en el portal, sin darle acceso al baño, sin darle acceso al agua, sin protegerlos de esa turba de matarifes. Es una conducta criminal, ¿saben? La denegación de auxilio en las personas que se encuentran en situaciones como las que se encontraba la familia Miranda Leiva no es solamente una negligencia y no es solamente una cobardía. Busquen los códigos penales y busquen en Google lo que significa denegación de auxilio. Es un crimen. El señor obispo Jorguín ha cometido una conducta criminal por cobarde, por sometido al régimen. Es una vergüenza para la iglesia, es una vergüenza para los religiosos. Miren la situación que por su culpa, entre otras culpas, porque no es solo el único culpable, se encuentra esa niña hoy de la familia Miranda Leiva, saltando de una azotea a otra, se cayó y se lesionó. ¿Sabe lo que hubiese podido suceder si esa niña se cae de la azotea de una manera más dramática? ¿No se da cuenta usted que está manchando no solamente su conciencia, sino que usted mismo se está metiendo en las cárceles por su conducta y manchando el prestigio de la iglesia y de la espiritualidad de la cristiandad con esa conducta cobarde y cómplice?
Si usted tiene miedo, no siga al frente del obispado. Si usted tiene miedo, no siga diciendo que es protector de sus ovejas. Y si es castrista, pues pásase para el Partido Comunista. Pero no engañe más y no haga sufrir más a nuestro pueblo. Recuerden, Cuba no es un estado proletario. Ninguno de esos viejos que llevan 62 años en el poder ha trabajado nunca en una fábrica, ni ha sido chofer de un bus. Eso no ha sido más, primero burgueses y después criminales. ¿Ok? Segundo, Cuba tampoco es un estado moderno, porque Cuba no tiene constitución, porque Cuba no tiene independencia de poderes, porque el poder judicial en Cuba no es independiente, porque las personas no tienen derecho a una defensa apropiada, porque en Cuba no se garantizan los derechos fundamentales de las personas, porque en Cuba la ciudadanía no puede organizarse en partidos políticos, porque en Cuba los ciudadanos no pueden discutir de manera civilizada sus diferentes puntos de vista en un parlamento. Y si Cuba no es un estado proletario, ni es un estado moderno, y es, como hemos dicho, un estado fallido, porque la voluntad, la autoridad no es legítima, porque no puede garantizarle los servicios básicos a sus ciudadanos, porque no le puede garantizar justicia a sus ciudadanos, porque no puede establecer relaciones diplomáticas sanas con los países de su hemisferio, porque es un estado fallido. Si Cuba es un estado fallido, entonces no hay una otra posibilidad que utilizar la rebelión, como expresó Santo Tomás de Aquino. Ante las tiranías, la rebelión es legítima. Buenas noches, compatriotas. Que Dios los bendiga a todos. Bye, bye.